Hola, esto es Seré Curioso, un podcast para disipar dudas. Hoy estoy hablando con Diego Tájer. Con Diego estuvimos tratando de responder la pregunta de si existe tal cosa como una nueva masculinidad, qué podemos rescatar y qué deberíamos cambiar. Esto es Seré Curioso. Diego, muchísimas gracias por estar aquí en este espacio hoy. No. Bueno, Diego, acá mis invitados a este noble podcast se presentan a sí mismos. Ok. Yo prefiero esa figura para que queden presentados en sus propias palabras 100%. Así Bueno, que cuéntanos un poquito quién es Diego Tájer. entonces yo soy, bueno, como dijiste, mi nombre es Diego. O sea, mi trabajo es ser filósofo. Vivo de investigar académicamente filosofía. Eh, Trabajo en el CONICET, enseño en la UBA. Eh, Trabajo en temas de lógica, que igual nunca hablo de eso porque la gente se aburre. Eh, Algunos temas de filosofía un poco más generales. Y también escribo Twitter y me sigue como bastante gente, entonces hay mucha gente que me conoce de ahí. Eh, y yo creo que esa es suficiente presentación. El resto veremos qué Perfecto. vamos diciendo. Perfecto, vamos a ver qué más vamos descubriendo Ok, mientras dale. vamos hablando. Me gusta como que dices que tu profesión es ser filósofo, porque además no muchos sabemos o entendemos muy bien qué implica eso, pero me gusta como, porque he conocido gente que dice como que yo investigo, empieza por ahí, o yo hago tal cosa y además soy filósofo, pero tú dijiste, "Bah, soy filósofo", ¿verdad? Arrancaste por ahí de Sí, una. para mí es como un trabajo más como otros. O sea, simplemente no me lo tomo tan a pecho. Pero sí hay como Ok. un prejuicio de que para ser filósofo tenés que ser como Nietzsche encarnado, ¿viste? Ajá, ajá. Y no. O sea, yo no creo en eso, me parece que no está bueno. Ok. Así que sí, no. Después uno juzgará si soy bueno o soy malo, si digo Ah, estupideces o algo inteligente, pero ese es mi trabajo, ser filósofo. Después claro. cada uno juzgue, qué sé yo. Está bien, está bien. Sí, sí. Bueno, Diego, como tú mismo dijiste, estás en Twitter, te sigue un montón de gente, yo incluido ahí. Creo que Ujú. prácticamente nuestra interacción ha sido ahí a través de tweets. Y a partir de ahí he empezado a ver cosas de las que tú vas comentando desde un punto de vista medio, sí, de filosofía, pero también bastante traído a tierra, bastante, no sé si usar la palabra pop, porque puede parecer de cualquier otra cosa, pero es algo que yo puedo No, está bien. entender. Sí, sí, Es está algo, es bien. algo que yo puedo Pop. entender. ¿Sí? Y hay un tema del que estás hablando y que estuviste hablando en el podcast que tenías con Tamara Tenenbaum, ¿sí? Sí. eh, Podcast llamado De Construides, que recomiendo porque está muy Ujú. cool. Me gustaba mucho el título, además de ese episodio, que era algo así como las nuevas aventuras de la masculinidad. Ujú. Eh, y hablaban de todo esto que hemos estado escuchando en algunos sitios, que es lo que está alrededor de la nueva masculinidad o lo que está pasando con la masculinidad hoy en día. Entonces dije, bueno, Diego creo que sabe algún par de cosas sobre esto y quisiera hablar con él sobre el tema, a ver qué aprendo yo sobre eso, ¿no? Entonces, yo voy a arrancar con la pregunta obvia con la que debería arrancar esta conversación, y es: ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de nuevas masculinidades o de una nueva masculinidad? Ok. Primero, antes que nada, creo que no soy un experto en el tema. Así que si algún experto me está escuchando y se enoja con lo que digo, está todo bien. Está todo bien. Muy bien, muy bien. Eh, lo que sé es lo que investigué para el capítulo este del podcast y algunas cosas extra, digamos. Ok. Eh, pero sí, sobre la masculinidad, lo que pasa ahora es que creo que es un concepto que viene muy de la mano con la revolución como feminista que estamos viviendo. Ujú. Entonces no se puede pensar como por separado, ¿no? Claro. No me parece que sea algo que surge solo entre varones, para nada, Ok. sino que más bien surge por la necesidad de responder a demandas que más bien hacen las mujeres. Ujú. Eh, entonces,
no sé, en términos generales me parece eh, que simplemente por un hecho, o sea, hay dos cosas. Primero que por cómo se dan las cosas, o sea, lo que llamamos masculinidad tiene que ir cambiando para que los hombres se vayan adaptando a nuevas demandas, tanto de la sociedad como de la gente, de sus amigos o de sus parejas o lo que fuera. Ujú. Hay un montón de cosas que antes eran vistas como positivas y ahora quizás no tanto, y esto es un proceso de adaptación. Eh, y así que eso es por un lado algo un poco inevitable, ¿no? Como un proceso Claro, histórico claro. interesante. Y otra cosa es un poco más filosófica, que es cómo podemos hacer para ayudar desde el punto de vista como más teórico a Ujú. que esto suceda de la mejor forma posible, ¿no? O para Ok, entender qué es lo que está pasando y por qué, eh, y ver cuánto de esto está, eh, cuánto de esta ola tenemos que subirnos, digamos. claro. Yo igual soy bastante amigable con todo esto de la masculinidad, obviamente, por distintas razones. Eh, pero pero sí, son dos cosas, ¿no? O sea, es Ok, primero un tema, un asunto teórico y segundo, yo creo un tema histórico del cual no podemos escapar mucho, ¿no? Digamos, por eso a mí claro. me da un poco de risa a veces cuando leo como a la gente de derecha que dice como, no, yo soy del patriarcado y como el asado, y no sé qué Ajá, ajá. estupidez. Eh, que es como esa gente que cree en los reyes, ¿no? Claro. Uno puede creer en lo que quiera, pero llega un punto que no tiene ningún tipo de gracia, ¿no? Porque Sí, no, que no vas a ya, encontrar como una ya. sociedad que responda a eso. Exacto, O sea, yo exacto. No tengo se mis condice con el valores que entorno. son, claro, el entorno te va a decir, bueno, está todo bien, pero el mundo es distinto, ¿me entendés? Claro. Es un tema, sí, performativo. O sea, en filosofía del lenguaje no se dice que cuando uno eh, hace un acto, digamos, tiene que haber como un contexto que le dé como significado. Eh, Ujú. Digamos, yo no puedo ir por la calle, agarrar dos personas y decir, están casados, ¿no? O sea, eso no es una forma de casar gente. Claro. Eh, y bueno, acá también uno puede tener como la posición más excéntrica que quiera, ¿no? Pero el contexto no está dado para que cualquier cosa se vuelva como una posición sólida. En el fondo, Ok. mucho de lo que vemos es como un pataleo ante cambios que, que ya sucedieron solos, digamos, o que ya Ujú, no se pueden volver atrás. ujú. Esa es mi visión, por lo menos. Ok, ok. Eh, sí. Está Eh, bien. Y por ahí ya mencionabas algo que yo tenía acá anotado para preguntar, porque definitivamente va de la mano todo el avance que ha venido teniendo el movimiento feminista en los últimos años, con esta revisión del concepto de masculinidad, ¿no? Em, ¿Por dónde dirías que va ahí? A ver, ¿cómo se puede ver reflejado un poco lo que ha ido logrando el movimiento feminista en esta revisión de la masculinidad? no, está bueno. O sea, para mí de estos dos fenómenos, me parece eh, que los dos tienen que ver mucho con la revolución feminista. Primero porque la revolución feminista también tiene como un carácter más social. O sea, simplemente que incluso la gente como conservadora, a mí eso me gusta, me divierte. Que es que incluso gente conservadora está teniendo como reivindicaciones que hoy, digamos, hace 20 años llamaríamos feministas medio extremas, en contra del abuso, en contra del acoso laboral. Eh, Cosas que quizás gente del mismo sector, supongamos de las derechas, hace 20 años hubiera dicho son todas estupideces. Pero hoy en día es como bastante transversal eso, ¿no? Hay cosas que no, por ejemplo el aborto, pero otras cosas sí son transversales. Entonces, eh, nada, a mí me parece que el movimiento feminista lo que logró es cambiar, yo creo, la conciencia general, ¿no? O sea, la idea de qué significa tener una relación, una buena relación amorosa, por ejemplo, de qué significa eh, que un hombre tenga como, por ejemplo, un determinado gesto de celos o un determinado gesto romántico. Hay un montón de cosas que hace un tiempo eran normales eh, y hoy hoy diríamos que son una locura. Justo con Tamara estábamos viendo Betty la Fea, estamos haciendo como un Ujú. rewatch. Y en verdad porque era divertido, ¿no? Claro. Nada más porque eso, pero ahora quizás hacemos un capítulo de podcast sobre eso. Y, y claro, y yo veía especialmente hacia el final que el personaje este de Don Armando, para los que no vieron la novela, es como el galán,
es siniestro para los estándares actuales. La cantidad de cosas que hace por amor son siniestras, empezando por, no sé, a pegarle gente, golpear a medio mundo, ir a la casa de la novia a cagar a piñas al padre, Ujú. robarle su diario íntimo, cosas que hoy se consideran terroríficas. Sí, sí, sí. Y bueno, y estaba dado que ese contexto hace 20 años en lo cual eso era como un gesto de amor. Eh, y esas cosas ya cambiaron. ¿Quién logró que eso cambie? No es muy fácil saber. O sea, qué sé yo, nunca sabes quién movió eh, quién movió ese engranaje. Pero Claro, uno podría decir en general que en parte por lo menos es por el movimiento feminista, ¿no? Y claro. bueno, los hombres tenemos que acostumbrarnos a a ese nuevo panorama, que aparte, eh, sí, obviamente para mucha gente es duro, porque a Ujú. veces obviamente los hombres teníamos ciertos privilegios, para decir una cosa muy Obvio. estúpida, o sea, hace un par de generaciones atrás se aceptaba que un hombre fuera infiel, pero no que una mujer fuera infiel, por Claro. ejemplo, se aceptaba que un Desde hombre un fuera, punto de vista legal incluso. sí, se aceptaba que un hombre fuera promiscuo, pero no que una mujer promiscuo. En mi secundario era eso, estamos hablando hace 10 años, 15 años atrás, Ujú. y que no sé si sigue pasando ahora, supongo que sí. Eh, Así que claramente había un par de privilegios muy marcados, ¿no? De los hombres. Así que Claro. pasar a otro paradigma hay que hacer un duelo, digamos, para mucha gente. Claro, claro. Pero por otro lado tiene sus cosas buenas, yo creo. O sea, porque también, como dicen muchos psicólogos, las demandas de la masculinidad eran bastante insoportables. Totalmente. Empezando por cosas tan obvias como ser heterosexual, ¿no? Ujú. Pero siguiendo por cosas como no llorar o ese tipo de idioteces. Eh, entonces, sacarse de encima todo eso, eh, bueno, también es liberador, yo creo. Todo tiene, Claro. digamos, todos estos derechos que los hombres teníamos, yo creo que venían también con un costo. Eh, Sí, un y ahora es costo cuestión alto. con un costo bastante alto, especialmente para los que no respondíamos tanto a la norma, pero después, Tal cual. cuando hablas a fondo con cualquiera que uno, viste esa frase, creo que es de Pessoa, que dice que de cerca nadie es normal. Y bueno, cuando hablas con una persona que vos decías como este era como lo que yo llamaría como un chad, ¿no? Un tipo que Ujú. hace deporte, que se levanta a las minas, y después que hablas sin nada que ver, en su interior es una persona que quizás sufrió un montón por tal o cual cosa, o sea, nunca Claro. sabes. Y, y nada, así que uno nunca puede saber hasta cuándo los hombres fuimos afectados por este tipo de demandas, ¿no? O sea, Obvio. probablemente todos fuimos afectados y bastante. Sí, sí. Obviamente es distinto con el tema del feminismo, ¿no? O sea, el tema del feminismo yo creo que tiene como este carácter un poco de revelación o eh, de que cada mujer está como reconstruyendo también su pasado a la luz del feminismo. No Claro. todas, pero sí muchas. Como me acuerdo tal cosa, tengo un montón de amigas que dijeron, y la verdad que cuando era chica me acosaron, abusaron de mí, lo que Sí. fuera. Eh, los hombres no estamos ni cerca de ese momento, Sí, es en más parte porque todavía está difícil. el mandato de no compartir tus emociones ni tus Tal cual. momentos traumáticos, porque está como muy mal visto. Eh, y quiero decir, pero igual estamos, yo creo, también reconstruyendo un poco todo a la luz de eso, con un nivel de intensidad mucho más bajo, ¿no? Sí, seguro. Eh, Seguro. Porque creo que todavía nos cuesta, todavía hay un montón de mandatos que Sí. todavía respetamos, como Sí, este, ¿no? Hablar sobre... hay un montón de mandatos y siento también que tenemos como mucho miedo eh, porque la revisión del lado del hombre creo que pasa mucho por reconocer momentos de nuestras vidas donde nosotros fuimos quienes ejercimos Totalmente. opresión, ¿no? Que Sí, no digo que sea más fácil reconocerte como víctima, porque también tiene un peso importantísimo para ¿Mm? la mujer que se entiende como víctima, pero nosotros estamos como todavía muy atrás en esto de reconocernos entre nuestras emociones y todo esto, y entonces reconocer que en Completamente. algún momento fuiste tú el villano es muy amenazante para la imagen que uno tiene de sí mismo en general y como hombre. O sea, creo que todavía nos Sí, falta por ahí. completamente. Digamos, sí, totalmente. Confesar un pecado te deja marcado, ¿no? Eh, a veces aparte uno dice, bueno, qué sé yo, era otra época y no querés
que yo, supongamos que uno en Twitter pusiera, me acuerdo que hace 10 años hice tal cosa, una cosa somos machistas. Y no sería bien tomado. O sea, probablemente te harían mierda en Twitter. O sea, Claro. te dirían Claro. morite, cualquier mierda. No sé qué te dirían, pero no sería bien, Sí, no va a bien salir bien. aceptado. No. En parte también porque, digamos, eh, para mí, esto es un poco polémico, pero bueno, muchos de estos movimientos políticos todavía son una mezcla entre, yo diría como fuerza e ideas, ¿no? O sea, es una Ujú. mezcla, ¿no? No es pura fuerza y no son puras ideas, es una mezcla entre las dos cosas. Y la fuerza a veces es un poco ciega, ¿no? Entonces todo el Claro. tema de los escrachos y todo eso, uno nunca sabe muy bien dónde para. Yo Sí. antes era un poco más crítico de eso. Ahora pienso como que en parte de toda esta fuerza un poco ciega no puedes sacarla, porque sin eso te quedas con un debate de la facultad, ¿no? Claro, claro. Y no Tal sabes a cual. dónde llegas. Pero por otro lado tampoco voy a tomarme, no voy a hacer una gesta épica de estas cosas como violentas o los scratches o cosas por el estilo. Sí. Y otra cosa es que muchas de estas reacciones que pueden ser violentas eh, a veces tienen incluso configuraciones que son medio patriarcales, ¿no? O sea, cuando Ujú. dicen como, bueno, los típicos prejuicios, ¿no? Como que el tipo es machista porque en el fondo es gay, es machista porque Claro. tiene chicas, qué sé yo. O sea, esa clase de cosas que, bueno, obviamente la gente las dice porque duelen, ¿no? Entonces no. Ahora, ideológicamente son un bajón. Entonces, si uno lo dice en chiste está todo bien, pero no vamos a tomar en serio eso. Por eso yo creo también que para los hombres el camino como a, si querés, entre comillas, de construirnos, está un poco más minado, ¿no? Porque te van a Claro. atacar por todos lados. Sí, 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 sí. Al menos eso es lo que yo creo. Que eso te lo iba a preguntar más adelante, pero ahora que lo estamos hablando, lo voy Sí, a mencionar de una vez. Ah, por cierto, tengo rato viéndote como la mitad de la cara. No sé si por cómo tienes puesta perdón, que mi pelo está medio feo. No, tranqui. Ahí está, ahí está. Eh, que me parece muy interesante cómo cuando uno ve hombres, o cuando en mi caso yo lo hago, de expresar abiertamente situaciones en las que siento que la idea tradicional de la masculinidad me ha oprimido de alguna forma, o cuando yo intento salirme de ese molde, es como que si la gente alrededor se siente atacada en general por esa acción. O sea, como que Sí, si la ¿no? masculinidad fuese una institución que yo no debería estar tocando, pero entonces después, ¿qué nos va a quedar, no? Siento que más allá de todo la incomodidad que genera una mujer tratando de reclamar sus derechos, también un hombre reconociendo su posición de privilegio o reconociendo que los mandatos de la sociedad le han afectado negativamente, también genera mucha incomodidad, genera como una sensación de eso no puedes hacerlo, no puedes decir eso, ¿no? Como que estás rompiendo un código ahí. Sí, es como que, sí, está bien lo que decís. Sí, es como que hay como un comportamiento de cuerpo, ¿no? Como que los hombres somos un cuerpo y si uno dice una cosa así es un poco un traidor y te Claro. empiezan a tirar ¿cómo se dice? Te empiezan a patear directo al tobillo. Ujú, Eh, ujú. y sí, totalmente. Sí, yo creo que a ver, uno no puede con todo, me parece. Entonces, lo ideal, bueno, al menos yo lo veo así, ¿no? O sea, yo lo veo un poco más pragmático. O sea, hay cosas que Claro. honestamente no necesito decir, por ejemplo, sobre mi vida en las redes sociales. Entonces, por qué lo diría? Solamente Claro. pensaba que fuera útil lo haría, ¿no? Pero, eh, no sé, por ejemplo, esto de cómo son a reconocer los privilegios y todo eso. Ujú. Sí, es cierto, pero por ejemplo, yo no hablaría de algo así sobre mí, salvo que fuera tipo parte de un chiste o una Ok, cosa ok. así, porque no me gustaría exponerme tanto. Claro. Yo creo que todavía tenemos derecho a no exponernos, seamos Obvio. hombres o mujeres, ¿no? O sea, no tenemos ninguna obligación ni ideológica ni ética ni nada a contar nada de nuestra vida, ¿no? Salvo que lo haga con un psicólogo. Pero en las redes sociales me parece que uno maneja como, bueno, al menos mi visión sobre las redes sociales es que uno es un personaje, Claro. no es la persona real y que está todo bien y todo el mundo es como un avatar, ¿no? Ujú. Eh,
Y no hace falta como exponerse tanto, yo creo. Esto igual es, o sea, también es un tema generacional, ¿no? O sea, Sí, eh, yo soy como una generación que vivió como la época pre-internet, entonces tenemos una idea vaga de cómo es la vida privada. claro. Pero mucha gente que nació con internet ya no tiene como esa idea, ¿no? No sabe qué es como ir a comer con amigos pero no postearlo en Instagram. Eh, bueno, ahora estamos recuperando esa noción por el tema de la cuarentena, ¿no? Ya Claro, si claro, uno claro. hace una cosa así no puede mostrarlo, es como Exacto. una cosa loca, pero está, conceptualmente es interesante. Justo el otro día leía un amigo que contaba como que hacían los gays como hegemónicos con el tema de la cuarentena, porque creo que eso es como, no es un tema hegemónico, es un tema de la cultura gay, como de fiesta al lado, miren la foto, es como muy visual, ¿no? Ujú. Y ¿cómo haces para contar que fuiste a una fiesta pero no contarlo 100%? Entonces Claro. lo que hace mucha gente es como poner una foto de un lugar con un poco de humo y una luz como roja. Entonces no están confesando un delito, pero para los que entienden que Claro, tipo fue una estás fiesta. transmitiendo un código por ahí Eh, que otros están entienden. haciendo súper indirectos. Lo cual me parece una locura, porque en el fondo es como, ¿a qué le importa si fuiste o no? O sea, andá a pasar a bien, qué sé yo. A ver, yo no voy a poner en policía. Eh, pero sí, digamos, cuando eso se lleva como a lo ideológico, a mí me pareció genial que el movimiento este Me Too y todo lo que pasa en el feminismo, que la gente, que las mujeres especialmente empiecen a revelar como las cosas estructurales que les afectaban, ¿no? Ujú. Eh, ahora, si me pregunto, ¿los hombres deberíamos hacer lo mismo? Y bueno, no sé, tal vez sí, pero en verdad hay que ver para qué sirve, ¿no? Me parece. Ok, Eh, si no, sí, uno está pidiendo demasiado. claro. A muchos hombres, ¿no? Digamos, yo decía, hay mucho trabajo como pasar a un nuevo paradigma de masculinidad para mucha Sí, gente. sí, sí, sí. Entonces tampoco es que hay que pinchar, yo creo tampoco hay que pinchar tanto. O sea, es un tema de entender que también somos Sí, personas que vamos y teniendo nuestros eh, tiempos. sí, obviamente. O sea, cada uno tiene su estilo, ¿no? Claro. Y, y como yo te decía, no es que es tan opcional, digamos, al menos como yo, no es que es opcional o sea, cambiar de paradigma de masculinidad, es simplemente algo que obligatorio, ¿no? Es algo que lo que uno tiene que empezar a acostumbrarse. Tal Ujú, vez ujú. en 10 años estamos hablando de otra cosa, ¿no? Y de repente somos Afganistán, no lo sé. Pero si te hablo de ahora, yo creo que más que nada es un tema de si puedes, lográs acostumbrarte o no. No te Claro. digo hacer como el chico de Les Pibis y hablar en inclusivo, pero sí cosas muy básicas, muy básicas, como tolerar que tu novia salga con sus amigas, cosas Ujú. estúpidas, no meterte tanto con el físico de las mujeres, o cosas por el estilo, eh, que quizás hace un tiempo, qué sé yo, la gente de mi generación se formó así. Entonces, yo me acuerdo en mi escuela, por ejemplo, a una chica le decían gorda, gorda, gorda constantemente. Eh, Ni siquiera era gorda, ¿no? O sea, todos los varones éramos más gordos. Eh, y no había conciencia como de los problemas que iba a tener después. De hecho, después en el secundario había un montón de chicas con anorexia y a nadie le importaba un carajo, o sea, era Claro. completamente invisible. Eh, y, y nada, medio que fuimos criados en esa cultura. Ujú. Eh, los hombres quizás la sacamos un poquito más barata, Sí, pero, eh, pero sí, también es como sacarse de encima un montón de cosas, ¿no? claro, Eh, claro. Ahora sí, digo, si hablamos de nuevas masculinidades, obviamente es como esta estructura medio de memes, como que una nueva masculinidad implica la existencia de una antigua o una vieja masculinidad, ¿no? Eh, sí. si nos ponemos ahí medio, no sé si conceptuales o más teóricos o algo, ¿cómo las comparamos? O sea, digamos, de la versión más sencilla de verlo, ¿dónde están las diferencias entre una cosa y otra? Está bueno lo que decís. En verdad, cuando decimos nueva masculinidad, es un tema de que estamos parados en el presente y nos gusta todo pensarlo en la diferencia entre lo nuevo y lo viejo, ¿no? Pero no Claro, significa que eso responda a algo real. Históricamente no tiene mucho asidero, ¿no? Eh, lo digo porque lo que llamamos masculinidad tuvo como un montón de cambios a lo largo de la historia.
No es lo mismo un griego, un romano, o incluso un sueco, un italiano, un chino, o sea, son cosas muy distintas. Ujú. Eh, para mí cuando uno dice lo viejo o lo nuevo, uno habla de tus abuelos versus vos. O sea, para mí eso es como, eh, la visión como naif es esa. Ok. Eh, pero sí, o sea, algunas cosas son medio obvias, ¿no? O sea, cosas como esto que yo te decía de que el hombre tenía que ser como sustento del hogar, y tenía que ser como súper irresistible, y tenía que estar como casado, pero a la vez, eh, no sé, en muchos casos, estar como ser medio más picaflor o lo que fuera, esto que no puedes tener como mostrar emociones, no puedes tener amigas mujeres. eh, Más que, o sea, a mí me parece que lo más como característico es esta presión eh, por ser como un padre de familia, ¿no? Claro. Eh, con todo lo que eso implica. Eh, pero bueno, lo cierto, la verdad, es que yo no formo mucha parte de ese paradigma, ¿no? Ujú. Entonces, lo que veo desde ese tiempo ya es como la transformación. No accedí tanto a la televisión. Mi abuela, por ejemplo, era un hombre muy clásico. Claro. Eh, pero era tan clásico que ni siquiera hablaba conmigo, o sea, porque no me interesaba mi punto de vista. A mí tampoco me interesaba tanto el de él, en verdad. Eh, entonces había como un choque. Claro. Eh, una buena pregunta, teóricamente, por lo menos, es si hay algo de esa vieja masculinidad eh, que, que sea bueno recoger. Y Ajá. yo creo que sí que hay un par de cosas. Ok. Eh, Solamente que todas tienen que venir con un poco de soda, diríamos en Claro, Argentina, claro. Hay ¿no? O que sea, limpiarlos un un poco poquito. bajadas. Porque así como estaban antes son un bajón. Eh, pero a mí, por ejemplo, la idea de, de tener como un proyecto de vida, eh, no sé, a mí eso me parece como interesante, por lo menos. No me parece algo que es para tirar por la ventana de una. Ok. O la supuesta voluntad de trabajo que todos deberíamos tener. Yo no Ujú. tengo, no tengo mucha. Pero, pero, no sé, a mí esas cosas no me parecen tan terribles. Y una que quizás es más interesante en este contexto es lo que hablamos de controlar como las emociones, que a ver, en un aspecto es una mierda porque te transforma en un robot, pero si uno lo hace con cuidado, eh, me parece que es una buena habilidad, o sea, es un buen skill, poder no dejarse llevar tanto, o sea, Claro. tener como, o sea, como lo que Nietzsche llamaría como apolíneo, ¿no? Eh, no digo en absoluto que los hombres hayan sido así, o que sean así, o que van a ser así, no sé, solamente que es un poco un mandato, solamente Ok. digo que es como un mandato y que de todos los mandatos ese no estaba tan mal. Claro. Eh, para mí, de hecho, muchas de las reivindicaciones como feministas más liberales tienen que ver también con estos mandatos, ¿no? Esta mujer salió de no sé dónde y se volvió rica o se volvió súper exitosa o lo que fuera. También se vuelve un mandato nuevo y también puede llegar a ser un problema. Eso dicen, ¿no? Feministas más marxistas te dicen, bueno, basta, no cambies, no digas lo mismo que se dice a los hombres con el mismo mandato del éxito, no lo pongas a las mujeres. Pero aún así es un discurso muy común hoy, incluso dentro del feminismo. Eh, y para mí eso tiene su parte buena y su parte mala, pero no me parece eh, completamente Desechable. negativo. Y después es cierto que hay que construir sobre algo. Eh, y bueno, hay que construir sobre esto, sobre una masculinidad un poco más clásica. O sea, algún cimiento tiene que haber. Claro. Y bueno, si así nos formaron, eso tendrá algo bueno y algo malo. Tampoco somos como. Yo no considero que los hombres seamos como sabandija. Yo no me considero como sabandija y no considero que nadie, ninguna de mis amigas, y tampoco que mis amigas sean como solamente víctimas o santas, ¿no? O sea, es tema de cómo fuimos criados o cómo sería la configuración social, eh, y cómo podríamos cambiarlo. Pero me parece que nada, no hay que pensarlo como un duelo entre buenos y malos. Sí ver como qué tiene de malo y qué es lo que se puede cambiar, pero cuando se piensa así en una batalla de los sexos, también para mí no ilumina nada. O sea, Claro. volvés al mismo punto donde empezabas.
Eh, pero sí, en resumen, eh, bueno, otra cosa de la vieja masculinidad que a mí sí me gusta es la amistad entre los hombres. Lo único Claro. malo es que la vieja masculinidad es solo entre hombres. Eh, no puede ser con una mujer. Eh, pero a mí es algo que me gusta del mandato masculino, con un montón de provisos y de cláusulas. Sí, sí, sí. Eh, pero la idea es esto, tener como amigos a los que te ves y comes el asado, no sé qué. Ujú. Eh, Sacando todo un montón de cosas que cada uno lo adaptará, eh, es algo bonito. Incluso uno podría llegar a la masculinidad más tipo griega, ¿no? Donde Claro, claro, más, un poquito más la amistad era una romántico. cosa súper pesada, y donde quizás una de las cosas que decía en el podcast es, me acuerdo que me acordaba cuando en el secundario leía la Odisea de Homero, Ujú. y hay un capítulo donde hay como una comida, hoy diríamos un asado, y Ulises recuerda por alguna razón una guerra y se pone a llorar. Eh, y es muy llamativo que el héroe como griego fuerte, que es como la imagen de lo fuerte, de lo rudo, de lo inteligente, que tiene como todas las virtudes, es un tipo que llora cuando tiene recuerdos, ¿no? Ujú, ujú. Y quizás eso no pasaría con un héroe masculino moderno. O No, sea, una eh, película similar con, con el por eso, esquema yankee, por ejemplo, o con el esquema más reciente o más cercano que tenemos nosotros, sería muy raro que el por héroe eso. Ese se tipo de cosas, sintiera. sí, por eso para mí ese tipo de cosas eh, son como interesantes. Y Ok, después otra cosa que decía en el podcast, ahora que me acuerdo, era eh, esta idea de hacerse hombre, ¿no? Eh, que tiene un montón de cosas horribles, pero tiene otras cosas que no están tan mal, que es como, también a veces es como una metáfora de madurar, claro. y de poder como resistir como ponerle ¿cómo se dice? Eh, Ponerse firme ante la adversidad y ese tipo de Claro. cosas, que lo malo es cuando uno lo toma al extremo, ¿no? Eh, Sí, cuando se hace pero muy rígido, cuando se hace una característica muy rígida, ahí es cuando capaz deja de ser sí, como... ahí ya hace más mal que bien, Exacto, pero, exacto. pero tomado en términos generales tampoco me parece tan malo. Ok. Yo creo que lo peor de la vieja masculinidad es justamente la relación con las mujeres. Es tan dañino en tantos aspectos, eh, y en parte también eh, toda esta diferencia entre los ganadores y los perdedores, ¿no? A ver todo como Claro, una batalla. del Esas dos macho cosas yo creo que son las alfa. peores, porque terminás completamente destruido y destruyendo la vida a otros. Entonces es como, Sí, eso sí es bastante como dañino y grave, ¿no? ok, ok. Eh, Ahora, esto y que estamos hablando me abre como hacia dos temas, ¿no? Pero hay uno, en principio, me llamó mucho la atención esto que tú estás diciendo de rescatar algo de las concepciones anteriores que vamos teniendo de la masculinidad porque se tiene que partir de un sitio. Y me lo llevo porque a mí no se me hubiese ocurrido de esa forma. O sea, yo estaba más como en un plano de, bueno, tengo que repensarme esto porque hay que reconstruir la forma en la que entendemos la masculinidad casi que desde cero, pero evidentemente si no tenemos una plantilla no sabemos de dónde partir. Y creo que parte del rechazo o del miedo que pueda generar en algunas de las personas con las que he interactuado con respecto a este tema es eso de que la sensación de que como que de tanto revisar o de tanto replantear la masculinidad, como que nos quedamos sin nada. Como que no, claro, ya no existe totalmente. el hombre, ¿no? Creo que ese es uno de Sí, los sí. miedos más grandes que atraviesa mucha gente. Eh, Sí, yo creo que aparte que, digamos, el espíritu más deconstructivo, más extremo, es un poco ese. Eh, es como realmente romper como la dicotomía entre hombre y mujer. Ujú. Eh, Ahora, primero, nadie tiene por qué aceptar eso en extremo, obviamente. Y yo quizás no, yo tengo una visión un poco más moderada. O sea, sí me parece obviamente que es ridículo a esta altura del universo pensar que los hombres tienen que hacer tal cosa y las mujeres tal otra. Una estupidez. Ahora,
tampoco hay que olvidar que nuestra historia, que incluye como nuestro género, nuestra historia, nuestra identidad, tiene un pasado y estamos también atados a algo. Y si queremos ir hacia algún lado, tener ciertos valores y ciertos objetivos y ciertas formas de pensar o actuar que van a estar configurados por ese tipo de diferencias, y no puedes partir de cero de un día para el otro. Pues justamente lo que va a pasar es que a nadie le va a importar, porque va a decir, o sea, anda a cagar. O sea, yo soy así. Entonces, no sé, esa es un poco mi crítica con un montón de visiones como más liberales, ¿no? Y esto, que no reconocen como en qué sentido historia tiene que ver con tu identidad. Entonces terminan como rechazando con un objetivo quizás bueno, con buenas intenciones, que sería como tener identidades menos sólidas o menos, ¿cómo se dice?, menos opresivas. Terminan pidiéndote que no seas como quien sos. Entonces, ¿con qué te quedas? ¿Qué sos mañana? ¿Vas a ir eligiendo a ver qué te gusta? O sea, abandonás el fútbol y vas a ir a ver todos los deportes una hora cada uno en un mes, a ver con cuál te quedas, cuál va a ser tu nuevo deporte preferido. Es como esto de cuando sos chico y está el tema de los clubes de fútbol, ¿no? O sea, todos los chicos, bueno, al menos en mi época, son de algún club. Y yo a veces pensaba cuando era chico como, ¿por qué no me hago del club que gana siempre? Claro. O sea, pero claro, es que no tiene gracia. Justamente la gracia es que uno es del club de sus padres y ese tipo de cosas, ¿no? Tradición. O de algún... Hay gente que se cambia de club, naturalmente, pero son medio traidores, ¿no? Claro. Y nada, un poco, eso pasa yo creo con un montón de identidades. Que un poco la gracia es que están atadas al pasado y que también eso hace interesante que uno pueda moverse para un lado y para el otro, depende de dónde estás, ¿no? También sería aburridísimo que todos siguiéramos con un manual y fuéramos todos como igualitos. La verdad que Claro. es lo mismo con la religión, ¿no? O sea, los críticos más liberales, esa es como una visión como que yo simpatizaba más cuando era más chico. Los críticos más liberales te dicen, no hagas nunca educación religiosa, en 18 años cada chico elige conscientemente qué religión quiere tener. Y la verdad que conceptualmente está bien, pero no tiene nada que ver con el mundo real. O sea, en el mundo real uno tiene la religión de sus padres, salvo raras excepciones, y es una forma de conectarte con tu familia, con tu pasado y con no sé qué, todo lo que quieras. Uno tampoco tenés que olvidar que la gente necesita darle sentido, viste, sus acciones, y ese sentido que le da no puede salir de cualquier lado, y mucho menos va a salir como un manual de instrucciones. Entonces, sí, por eso para mí uno siempre tiene que, para ir a algún lado, tiene que saber que está partiendo de otro lado, ¿no? Sí. Y ser como, especialmente cuando hablas con otras personas, ¿no? Ser como respetuoso con eso. Porque si no, ni siquiera va a entender de qué estás hablando. Sí, hay el tema de la historia personal y de la historia, digamos, de tu grupo, de tu familia, lo que sea, influye también porque a veces también eso te ayuda a ver algún modelo que tengas que sientas que te pueda ayudar también a armar lo que para ti puede ser Totalmente. mejor, qué sé yo. Sí. Pero también, sí. No, totalmente. Es como en una buena serie, ¿no? En una buena serie Claro. no hay como grandes buenos y grandes malos. Todos tienen sus cositas, sus puntitos luminosos y sus puntitos oscuros. Bueno, eso está bien lo que vos decís, porque también me hace poner un poco la figura actual como de estos héroes, luchadores versus los cancelados. Y que después cuando vas a fondo, mucho héroe no hay. Y también los cancelados tal vez tienen cosas buenas. Entonces, a mí me parece que más que tener como referentes absolutos, hay una frase, ¿no? que a veces se usa que es como nunca tengas ídolos. Porque después siempre te van a cagar. Y no, está bien, sí, un poco es así, ¿no? O sea, no vas a encontrar a alguien perfecto. Pero está bueno lo que decís, o sea, que uno tiene en su historia siempre algunos ejemplos de cosas. O sea, no ejemplos quizás de personas 100%, pero sí ejemplos de cosas. Y eso te constituye un montón, me parece. O sea, Claro.
Sí, Y, o sea, en el fondo somos como y- seres humanos, ¿no? sí. Aprendemos por imitación, no aprendemos por una escuela, ese tipo de cosas. Claro. Sabes que esto también de masculinidad vieja o nueva masculinidad, obviamente, está relacionado con el concepto también de masculinidad tóxica, ¿no? Ujú. Que también pareciera desde el punto de vista de quienes están como más en contra de estos conceptos, es como si se tratara de satanizar todo lo que es la concepción tradicional de lo que es la masculinidad con esa etiqueta de masculinidad tóxica. Ujú. Eh, y ahora que lo vamos hablando también lo llego a pensar como, bueno, no estaremos como cancelando todo lo que se conocía previamente como tradicional de la masculinidad con esa etiqueta de masculinidad tóxica, o si ayuda también como a construir lo que vamos generando sobre masculinidad. No sé cómo lo organizarías o cómo lo ves No, tú. sí, está interesante. O sea, bueno, hace un par de años o un año, ya no me acuerdo, se armó todo un quilombo porque la APA, o sea, la Asociación de Psicología Norteamericana, Ujú. hizo como una nota, como un comunicado diciendo que ellos veían a la masculinidad tóxica como un problema de los hombres, que provocaba un montón de problemas, entre ellos depresión y suicidio. Que Ok. ellos decían que la de masculinidad tóxica era como la causa principal porque los hombres tenían, que se sabe, tienen más índice de suicidio, ¿no? Eh, y, y se armó todo un quilombo porque, bueno, a mí me parece que cuando uno discute el tema del feminismo siempre tiene que tener en cuenta que hay un montón de gente que no tiene la menor intención de debatir, o sea, simplemente tiene lo que va a hacer es leer como la peor versión posible de lo que se dice y ridiculizar y reírse de eso y hacer política, porque en el fondo no es mucho más que política, o sea, si vos eh, los movimientos tipo Trump, etcétera, no es que son ideológicamente sólidos, son gente haciendo política que entiende cómo engañar y encontrar como los huecos. Entonces, Claro. con ese tipo de gente es muy difícil debatir, Sí, total. porque la verdad es que no tienen algo para decir, simplemente lo que quieren es como provocar. Ujú. Y se armó quilombo porque esa gente agarró el comunicado de la APA y dijo como, quieren patologizar la masculinidad. Y la verdad es que si lo leías con atención, lo único que quizás fuera controversial es que le pusieran ese nombre. Pero le podrían haber puesto otro nombre y lo que escribían era perfectamente razonable y es algo que todos los hombres vivimos. Claro. Eh, ese tipo de presiones y ese tipo de cosas que obviamente tienen que ver con el género y pueden causar un montón de problemas. Eh, así que si es un problema de etiqueta, bueno, díganle de otro modo, pero hay un montón de cosas de la masculinidad más clásica que realmente hacen mucho daño. Después sí es cierto que, que lo de tóxico es, bueno, es un lenguaje medio de autoayuda, viene de ahí, que se volvió mainstream y científico, pero viene más de la autoayuda. Ujú. Y a veces yo creo que se usa demasiado libremente, Sí. ¿no? De repente cualquier boludez es tóxico. Eh, y, y bueno, también cuando hablan de que la gente es tóxica y todo eso, obviamente es un problema porque lo que puedes inferir es que uno tiene que como escapar, ¿no? Porque te van a Claro. contagiar. Eh, y, y no me parece muy constructivo, ¿no? Que de tal y cual, escapate. Eh, para empezar no está tan mal, ¿no? Mejor escaparse que que casarse con esa persona, pero ya sería como una cosa un poco más constructiva. Pero sí, lo que yo veo es que lo de masculinidad tóxica se usa de forma muy, muy libre. Eh, Claro. y que, nada, bueno, incluso en experiencias personales, o sea, hubo gente que yo consideraba que tenía como una masculinidad tóxica y que después el problema no era ese, el problema era otro. Y a veces pienso, bueno, menos mal que no dejé de hablarles ni cosas por el estilo, y que les di una oportunidad como personas, porque al final lo que pasaba era que ese comportamiento agresivo, lo que fue, era una representación de otras cosas, Claro. que no necesariamente, eh, primero que no eran ni inevitables ni incurables, y aparte Ujú. que no tenían necesariamente que ver con el tema de machismo. Pero sí, es un concepto demasiado abierto para mi gusto. Yo no suelo usarlo, salvo que sea en chiste. En chiste está todo bien. Claro. Pero Es a mí que no me parece súper científico y cuando vi lo de APA
entendí las buenas intenciones, pero por otro lado, desde un punto de vista como más científico, tampoco me gusta que lo usen, porque, de nuevo, es un concepto que viene como más de las redes sociales. eh, entonces, sí, cada uno lo puede rellenar como quiera. Okay. Eh, pero sí, uno podría hablar de cosas un poco más complejas, ¿no? Como los mandatos, la agresividad, eh, sí, las Es presiones que que uno tiene, eh, cosas que sí son un poco más prolijas para entender, ¿no? Pues no es lo ujú, mismo eh, un tipo de toxicidad que otro, ¿no? No es lo mismo ser como violento con tu esposa que ser como agresivo con, no sé, un tema de clase, por ejemplo. O ir a jugar fútbol y pegarle a alguien, o ir a una cancha de fútbol a ver un partido y putear a todo el mundo, o putear al que ves por la calle de otro equipo. Uno podría hacer una cosa y no la otra, ¿no? Eh, entonces, o ser celoso, por ejemplo. claro. Eh, Hay un punto en el que todo forma parte de lo mismo, que sería como que tiene que ver un poco con los mandatos de la masculinidad, Ujú, pero no son exactamente lo mismo. claro. Entonces, llamar a todo eso tóxico, está todo bien. Si quieren llamarlo así, llámenlo. Pero no sé si es como teóricamente lo mejor. A mí me Claro. gusta hilar un poquito más fino que eso. No Ok. mucho más, pero un poquito más fino. Pero también supongo que opera diferente en función de cada persona, de cada entorno, de los códigos específicos de cada situación. Creo que ahí es donde incluso, o sea, a mí me ha confundido por momentos porque siento, sí, me da mucha risa quienes consideran que hablar de masculinidad tóxica es satanizar la masculinidad en general, pero por momentos a veces siento que como que medio sí puede pasar algo así, es como, o sea, no puede ser que todo sea tóxico o que todo sea Sí, sí. negativo, ¿no? Hay Pero como bueno, dices, hay que hilar un poquito más fino. para mí lo que está de fondo es eso, que la gente que es más conservadora, digamos, estoy hablando de gente ultra conservadora, ¿no? Pero igual son un montón. Ujú, Eh, los que te van a escrachar y putear si vos decís algo de masculinidad tóxica, claro. supongo, en Twitter o en Instagram. Esa gente no tiene intención de debatir o de llegar a un acuerdo. Entonces, la verdad es que no se puede hacer mucho, honestamente, salvo putearlos. No sé qué se puede hacer. Sí, Pero, pero no sé si hay que ser como comprensivos, porque a mí me parece que ellos no están actuando de buena fe. Entonces, no se les puede ofrecer algo mejor. Eh, y justamente cuando dicen que uno sataniza la masculinidad, es medio el libro de instrucciones de ese tipo de grupo social, ¿no? De repente instalaron que masculinidad tóxica es un concepto anti-varones. claro. Si la ves un poco más a fondo, te das cuenta que no es tan así. Obviamente, el tema es que siempre vas a encontrar alguna persona desquiciada que crea Sí. que cualquier que jugar al fútbol ya es tóxico. Entonces siempre Ujú. vas a encontrar algo así. Justo ahora en Twitter hay una chica que dice que el amor heterosexual no es amor, por ejemplo. Pues si hay Mierda. un hombre ya no. Si hay un hombre y una mujer ya no puede haber amor. Y es como, bueno, siempre vas a encontrar a alguien que diga eso. Y si no hay, Claro. lo inventan o la inventan. La Obvio, verdad es obvio. esa. O sea, entonces, eh, sí, para mí esa es una batalla un poco perdida. Claro. Eh, Porque es un problema, ponerle lo de tóxico es un problema más teórico, no tiene que ver con la militancia. Eh, Ahora, teóricamente a mí no me gusta tanto el concepto, pero me queda claro que no están tanto patologizando la masculinidad, sino que es un concepto, para mi gusto, demasiado amplio, dado lo complejo que es el fenómeno, ¿no? Claro. O Bueno, sea, mi tía es una psicóloga que se especializa en género, por ejemplo, ok. y ella yo creo que se enteró de lo de masculinidad tóxica hace un par de años, y escribe sobre masculinidad desde hace 20 años, por lo menos. ¿Cómo se me Y a mí me escapó gusta esto? más lo que se escribía antes. O sea, si uno lee como buenos papers sobre masculinidad, de hecho en el podcast recomendamos una página que se llama, si mal no me acuerdo, el Lazo Azul, eh, que es como un grupo de gente que traduce papers y textos y que escribe masculinidades y que son la mayoría excelentes. Eh, bueno, los tipos no te van a hablar este tipo es un tóxico, pues la verdad es que es un lenguaje más de redes sociales. Claro. Eh, y no sirve. A mí me sirvió también leer ese tipo de papers porque parten de una premisa un poco más comprensiva, ¿no? Ok. Que es
como la mayoría son psicólogos clínicos, es qué pasa cuando un tipo así te llega al consultorio. No puedes decirle tóxico de mierda, andate. Que es quizás lo que le dirías en una red social. Claro. Entonces, en la visión clínica me interesó más, porque es un tema de entender qué es lo que pasa por ahí y qué es lo que se puede hacer. Ujú. No necesariamente para que sea menos machista, digamos, sino para que no tenga una vida tan de mierda. Claro, buscar una alternativa Porque para no el sufra malestar tanto. que está mostrando. Totalmente. Eh, Así que, sí. Está bien, está bien. Yo no voy a usar Eh, palabras. sí, yo también estoy un poco ya harto de la toxicidad de lo tóxico, diría yo. Como que Sí, está está bien. ya muy metido en todo y lo usan como muy ligeramente. Pero bueno, digo, Sí, sí. ya como para ir llegando hacia el cierre de esta conversa, me gustaría también tocar un par de temas allí. Y es, Dale. hace un rato hablamos o comentaste, por ejemplo, de esta eh, de esta idea que puede tener algunas personas de medio, no sé si destruir por completo o hacer menos pronunciada la diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? Y ahí eso me empieza, me trae a la cabeza todo esto que también menciona mucha gente de la agenda gay y este miedo también a como que deje de existir un hombre y una mujer, ¿no? Y todo el miedo a la fluidez y esto. Eh, Sí, totalmente. y pienso bueno, para bien o para mal, todos los movimientos LGBTQ más han tenido influencia también en esta revisión de la masculinidad, ¿no? Totalmente. Eh, ¿Cómo lo estoy? Porque incluso creo que hay quienes tienen el miedo, y a veces yo, incluido en algún punto, estuve ahí también, de como una desaparición del hombre heterosexual tradicional. Por más o menos en la línea de lo que decías de este comentario de el amor heterosexual no existe, ¿no? Como que hay ese miedo de que vayamos hacia ese punto movidos por los movimientos Completamente. LGBT. ¿Cómo lo ves tú? O sea, mi visión de las cosas que leí sobre el tema es, primero que no es lo mismo un gay hombre que una lesbiana, eh, porque las lesbianas tienen una tradición teórica mucho más fuerte. Ujú. Los hombres gays, bueno, las lesbianas tienen este tipo de cosas, tipo grupos de lectura. Yo, por ejemplo, que a veces trabajo con la gente de Casa Brandon, que es como un centro LGBT. Sí. Claro, vos, grupo de lectura y el 90% de la gente que va son mujeres. Y si fuera como LGBT, el 90% de las que van son lesbianas. Eh, y hay un montón de filósofas lesbianas, partiendo por Butler, otras, eh, mil otras, Adrienne Rich, qué sé yo. Eh, y, y tienen como un pensamiento muy particular y súper interesante. Entonces, parte del feminismo actual le debe muchísimo a las lesbianas. Ujú. Eh, a los gays no sé cuánto les debe, muy poco, yo diría, ínfimo. En parte porque los gays todavía tenemos el tema de los hombres de tener que hablar sobre lo universal, ¿no? Entonces no queremos escribir sobre la masculinidad. Bueno, nos parece que es muy poco, ¿no? Que tenemos Ok. que hablar sobre algo más universal, sobre política. Eh, o sea, sí, podemos hablar de Foucault, pero tampoco es una persona que haya teorizado estrictamente estos temas. No. Ni yo nunca lo consideré a Foucault un feminista o algo así. Eh, y no creo que le interesara tanto el tema, más allá de las cosas como básicas. Eh, y entonces, sí, obviamente la gente cree que el LGBT es todo lo mismo, pero bueno, no es tan así. Los avances teóricos vienen más que nada de la parte lésbica. Eh, Ok. Después me van a agarrar un par de gays si escuchan esto y me matan, pero es lo que yo creo, honestamente. Pero el gay todavía está un poco perdido en los boliches y todo eso, ¿no? No hay tantas ganas de reflexionar. También tenemos una posición un poco más privilegiada Te que iba a las preguntar lesbianas, sobre eso, si había, tema si había algo ahí, un de género. privilegio, bueno, por ser hombre. Es clarísimo en cualquier tipo de convención o lugar LGBT. Clarísimo, clarísimo. Creo que la comunidad homosexual argentina estuvo siempre, o casi siempre, manejada por hombres. Ni hablar del tema de las personas trans, que siempre Claro. estuvieron en una tercera Ujú. categoría. Pero, pero bueno, sobre lo que preguntabas, si la teoría va a eliminar como la masculinidad o el concepto de varón, eh, a mí me parece que
que no, o sea, que no va a pasar simplemente porque muchos varones, entonces no van a dejar que eso pase. O sea, esa es una pelea de fuerzas muy desigual. Eh, pero sí, como visión constructiva, sí me gustaría más eh, ver varones como con un poco más de reflexión sobre el tema. Ok. No necesariamente como progre, o sea, incluso podrían ser conservadores, o sea, pero a mí me deprime un poquito que lo que tengamos que decir los varones heterosexuales, pero también los gays, sobre el tema del feminismo son cosas como me gusta, no me gusta. Eh, Esta mierda, no, eso está re bueno, hay que acompañar, no hay que acompañar. Que son, en el fondo, comentarios que podría ser cualquier persona, o sea, no hace falta ni siquiera leer o saber nada sobre eso. Claro. A mí me deprime un poco que no haya como un cuerpo teórico que discuta esto como un cuerpo técnico tan importante, digamos, que discuta eso con altura. En parte, te digo, yo creo que es porque los hombres en general creen que son mucho como para escribir sobre eso, o Ya. como para pensar sobre eso. Creen que están por Eh, encima de esos temas más claro, pequeños, entre claro, comillas. yo puedo escribir sobre economía y política, ¿me entendés? No sobre género, es eso que se hablan las mujeres. Es algo común, viste, en política. Me cuenta gente que hace militancia, por ejemplo, en la universidad, o sea, designan las comisiones. Entonces, la comisión de tesorero, Pepito. Eh, no sé, economía, Juancito. Eh, no sé, imagen, fulanito. Género, una mujer. Ujú. Y muchas mujeres dicen, claro, nos están dando este lugar, es como un premio consuelo, ¿me entendés? Claro, claro. Eh, y claro, y después obviamente los hombres se van a quejar para decir nos quieren eliminar, pero claro, si vos no estás proponiendo nada, si lo que propones es ir a una cancha de fútbol porque ni siquiera tenés como un cuerpo teórico suficiente como para responder con altura o algo así. Eh, Claro. para mí eso es un poco lo que falta. Y esa es una responsabilidad, yo creo, de todos, ¿no? De los que somos más progres y también de los que son un poco más conservadores, poder armar algo que sea como suficientemente interesante y que sirva como promesa para alguien. O sea, que alguien pueda verlo y decir, como esta imagen me interesa. Yo creo que solo está pasando y un poquito en el arte, ¿no? O sea, que hay imágenes de hombres que son distintas a las que había. Pero no Claro. veo que sea tan así en la teoría. O sea, que es lo que yo más consumo, digamos. Ujú. Eh, Así que, no, y sobre el miedo de que desaparezca como sobre los hombres, hay un debate teórico interesante con la gente que tiene una visión más queer, Ujú. eh, que te digo, yo no pertenezco tanto a eso, o sea, me encanta, pero no comparto tanto. Eh, o sea, digo, para mí, cada uno puede ser y hacer con su cuerpo, con su vida, lo que absolutamente tenga ganas, genial. Eh, Ahora no tengo como objetivo político que no haya una división entre hombres y mujeres. No, Ok. yo no tengo ese objetivo político. Eh, y, y sí, y es interesante ese debate y está bueno leerlo, pero no me parece que represente una amenaza para nadie, honestamente. Ok. Ok. Y yo creo que incluso la gente que lo dice no se lo toma en serio. Lo que realmente representa una amenaza es que si vos le haces algo a una mujer, hoy en día alguien se va a enterar y algún Claro. castigo vas a tener. Y antes no había. Eso me parece la amenaza como de fondo. Eh, Cosas que antes se veían como grises o aceptables, hoy se ven como criminales o como muy reprobables socialmente. Claro. Esa es la amenaza. Después cuando dicen no me dejan ser hombre, está todo bien. Pero la verdad es que yo de eso no creo una palabra. Eh, sí, me cuesta Claro. creer. Además, es muy gracioso que la amenaza sea que ahora hay un sistema que te pueda hacer responsable de los actos que tienes, ¿no? Como... Sí, obvio. Pero bueno, es una mezcla entre todo, ¿no? Porque, a ver, cuál es la fantasía? Eh, una vez leí como en estos textos, en uno de estos papers sobre masculinidad, o sea que el hombre tiene como dos como pesadillas, o dos cosas contra las que se opone, ¿no? Una es ser mujer. Nunca querés que te digan que cuando sos chico, por lo menos, que sos mujer. Eh, y otra es ser gay. Eh, entonces, vienen todo por mí, o sea, cuando aparece como la fantasía, aparece todo del mismo lado, ¿no? Es como quieren, no.
homosexualizar a todos, ¿no? Claro, Es que claro. claro, para mucha gente es como el miedo máximo de su vida. Ujú. Eh, y, o cosas al revés, ¿no? O sea, un amigo cuando salió del closet, la madre le dijo, bueno, puedo tolerar que seas gay, pero nunca te vistas de mujer. Eh, claro, hay gente que dice como, una de dos puedo soportar, ¿no? Claro, Como los claro. gays mask, ¿no? Los masculinos, que te dicen como, no seas como femenino, porque bla, 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 bla. A mí me gustan los machos, y está buenísimo. Ok. O sea, te gusta un macho, te mete una verga de 20 centímetros, genial. Pero tampoco te hagas como eh, Van Damme, o sea. Eh, y, ¿qué iba a decir? Eh, bueno, nada, eso. Es como una fantasía que yo creo que viene todo junto. Bien. Y la verdad es que a mí no me parece que haya mucho para hacer contra ese movimiento político, ¿no? Porque tienen muy estudiado como los movimientos, qué decir y qué responder frente a cada Ujú. cosa que nosotros decimos. Entonces, la verdad, no se me ocurre cómo responder, salvo ofrecer algo tentador e interesante de nuestro lado, ¿no? Eh, y obviamente no va a ser para convencer a esa gente. Si crees que cualquier cosa quiere homosexualizar a los niños, ya no hay mucho para hacer Sí, sobre tu sí, cabeza. sí, O es sea, ya está. un caso más perdido que otra Pero cosa. los que están en el medio, leyendo, escribiendo, viendo a ver qué onda y se encuentran, bueno, tal vez a ellos sí les puede hacer cambiar de opinión o pensar algo un poco más interesante. Eh, pero sí, por eso es interesante discutir sobre este tema de la masculinidad, ¿no? Porque hay que Perfecto. armar algo nuevo y escrito, digamos, no dejar que otras personas eh, escriban las reglas por uno, digamos. Ujú. Eh, entonces, no puede ser que la masculinidad sea como subsidiaria al pensamiento feminista. No, eso nunca va a funcionar. Claro. Porque al fondo los protagonistas de la transformación somos nosotros. Eh, pero, pero bueno, es todo un desafío que está bueno, está interesante. Sí, obvio, obvio. Perfecto. Bueno, Diego, ya ahora sí vamos cerrando. De una ya te Dale, voy agradeciendo por esta charla. Obviamente quedan un montón de puertas que se pueden abrir y seguir conversando 1 o 2 horas más en cada arista, pero creo que esto como para ir organizando algunas ideas está bastante bien. Yo ahora lo que voy a hacer, fíjate, ujú, para el cierre, dale, yo hace un tiempo, hace meses, en mi dale. Instagram le preguntaba a la gente qué concepciones tradicionales conocían de la masculinidad, pero, o sea, qué era lo que en su tradición personal o familiar se asignaba o se relacionaba con masculinidad, desde lo más obvio hasta lo más absurdo que habían visto. Entonces yo tengo aquí algunas y quiero leértelas y vemos primero que comentemos qué tan obvio o qué tan raro Dale, dale, suena dale. y luego ver si hay como una contraparte actual, si ha evolucionado, si sigue Dale, dale. ahí. El primero creo que es bastante obvio, además aquí en la cultura argentina, que es que los hombres tienen que hacer el asado. Ok. Sí, es Esa, un clásico. es un Eh, clásico. es interesante, porque se sigue manteniendo bastante. Yo igual, justo en mi caso, mi grupo de amigos, no hablo de la gente de la filosofía, que obviamente son como progres, sino la gente en general. Mi grupo de amigos en general nunca le importó tanto este tipo de cosas y muchas veces los asados los hacían las mujeres, o Ok, alguna ok. mujer que tenía una parrilla. Eh, Bien. así que sí, no me afectó tanto. Eh, Eh, pero sí, es gracioso, no sé, yo un poco que construí todo ese mito del asado cuando empecé a hacer asado yo. Y dije, ok. como esto es estúpido, o sea, esto lo puede hacer literalmente un cavernícola. Pero un cavernícola tonto, no estoy hablando de un cavernícola inteligente. O sea, cuál orgullo en todo esto, comprar una carne rica, bueno. Y la verdad que a mí tampoco disfruto tanto el asado. Qué sé yo, es simpático. A mí eso me parece algo simpático, pero sí, es claramente un mandato súper argento a la masculinidad, ¿no? Sí, de hecho, yo recuerdo, a mí me pasó que en la universidad obviamente empezábamos a hacer asados o parrillas en nuestro caso.
y había como unos roles muy bien establecidos de quién encendía el carbón y de quién escogía la carne, qué sé yo. Y yo no encajaba con nada de eso, yo no sabía nada de eso y lo que encontré fue como un rol alternativo que era el del amigo que está al lado hablando y sosteniendo la cerveza. Eh, Claro, y en ese rol conseguí mucha comodidad por todos los años de universidad. Eh, el vago, sí, 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 además claramente. vaguísimo y con muchos beneficios porque eras de los primeros que probaba la carne cuando salía, porque estaba ahí. Claro, obvio, eh, totalmente. Eh, sí, o sea, la verdad es que, bueno, mi familia, por ejemplo, yo soy el mismo rol que vos decís. Eh, y bueno, no es mi culpa que mi hermano o mi padre les guste hacer asado. Yo no voy a claro, claro, proponerme para hacer algo que otros quieren. Ya tal está. cual, tal cual. Eh, pero sí, a mí eso me parece un poco inocente. Salvo cuando se pone como mandato que se vuelve realmente estúpido, ¿no? O sea, cuando dice Claro. como no, las mujeres solo es en la ensalada. Ujú, ujú. Bueno, obviamente eso es estúpido. Sí, Eh, pero bueno, eso me parece que es un poco parte de la cultura, qué sé yo. sí. Hay otro que decía que un hombre, sí, un hombre no puede elogiar a otro hombre. Gente. Sí, ese es insoportable, posta. Eh, Creo que igual está. Esa sí se está deconstruyendo un poquito, Sí, un poco más. me parece. Bueno, viste que Porque, los hombres tenemos esa. Como un lenguaje especial, ¿no? Esto que en Argentina, por lo menos, pero supongo que en otros países también, ¿no? O sea, que decimos como. Que no se permite que un hombre diga como que este tipo está bueno, tiene que decir que este ujú, tipo es ujú. fachero. Este Claro, hombre es claro. fachero, es facha. Es como un vocabulario del año 20 que simplemente cumple ese rol, ¿no? Simplemente la única función de la palabra fachero es que un hombre heterosexual pueda expresar que le gusta, que le parece lindo a otro hombre heterosexual. Ujú. Pero no tendría nada con él. No, 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 para nada. A mí ya me parece, eso sí me parece muy cómico, como dale, decir que es lindo, no te Sí. gusta, no se la chuparías, te parece lindo. O buen mozo, ¿no? Así se llama. Sí, sí. Eh, sí, a mí eso me parece muy gracioso. También es, eh, no deja de ser un poco inocente, pero tiene que ver con esto de los dos mandatos principales, ¿no? De no ser una mujer y no ser gay. Esto Ujú. claramente es no ser gay. O sea, Tal cual. es como es parte de este no homo de los argentinos, ¿no? Eh, Aún así, la parte positiva es que siento que en Argentina opinamos sobre este tipo de cosas. Cosas que Ok. no pasan en otros. En Alemania, por ejemplo, que yo en algún momento vivía allá, nunca nadie opinaría sobre algo así. De hecho, probablemente no opinarían tampoco sobre una mujer. O sea, Mm, no le dirías un amigo una que está lindo, eh, porque todo se considera como invasión del claro. espacio privado. En Argentina lo bueno es que en medio que todo se opina cualquiera. Eh, y eso es simpático. Ok, ok. Hay otro que dice que un hombre no puede rechazar un encuentro sexual o darle un beso a otra mujer. O sea, no, no puede no tener deseo sexual. Completamente. Sí, bueno, esa es una de las cosas más horribles Sí. de los mandatos sobre los hombres, ¿no? Que Ujú. también hasta cierto punto también aplica también a los gays, o sea, no es solamente Ok. heterosexual. Eh, y sí, bueno, bueno, ese tipo a mí cuando yo fui heterosexual, hasta hasta muy grande, sí, tuve toda una vida heteros, y me hizo mucho daño ese tipo de cosas. Terminás como Sí, involucrándote perro con un gente gato. con la que quizás no querías, y terminás como armándote una bola de nieve ridícula solamente por el mandato, pero es ultra presente, ¿no? Eh, y si decís que no, tiene que ser la mina más fea del mundo, o sea, y tenés que explicar bien por qué. Eh, pero sí, es bastante insoportable. Igual me parece que también es Sí, un tema de edades, o sea, mis ok. amigos, una vez que pasaron cierta edad y se volvieron un poco más maduros, ya no se manejan así. O sea, los que Ok. están en pareja. O sea, yo no pongo las manos al fuego por nadie, pero no es que son como los que dicen como le doy a cualquier mina que venga. No. Me parece que es algo que en su relación como más dura está como la adolescencia, hasta los 20 y algo. Después cada uno se va acomodando a su vida.
llega un punto que también sos grande y te da un poco de paja relacionarte con gente. Entonces, ya no importa. En los mandatos decís, quiero quedarme en la cama, no me importa el mandato. Ya está. Pero sí, claramente ese mandato está, sin duda. Sí, y ahora te leo el último, que fue Dale. el que más me sorprendió porque no supe encontrarle la lógica detrás de esto. A Alguien me ver. dijo, era como, un hombre no puede usar paraguas. Ok. Este nunca la escuché en mi vida. Es, No, ese para mí es verso. es Para porque, mí, ojo, luego empecé como a tratar de evaluarme en mi historia y decir, ok, ¿alguien alguna vez me dijo que no usara paraguas? No, nunca tuve, sospechosamente casi nunca tenía paraguas en mi propiedad, pero, y pensé como, pero que es un accesorio femenino, no. no, a mí me parece que el único mandato, aunque no lo sabe nadie, pero a mí me da risa, es que tu paraguas tiene que ser grande. O sea, no puede ser un paragüita chiquitita, o es como una cosa un poco fálica. Claro, claro, te iba a decir, Eh, es como una extensión ahí del falo, como una otra claro. representación del falo. Ahora, que sea como que uno tenga que mojarse, a mí me parece un poco una exageración. O sea, y entiendo el punto, ¿no? O sea, que Sí, no sí. estamos como más permitidos como de enchastrarnos y todas esas cosas. Ujú. Eh, pero nunca jamás tuve ese mandato. O sea, no sé, cuando llueve la gente saca paraguas, tipo la Revolución de Mayo, viste como el típico cuadro de la Revolución de Mayo, que es que llovía, entonces estaba todo el mundo con paraguas. Supongo Claro. que la mayoría eran hombres, ¿no? Eh, sí, el tema de los quitasoles, ¿no? Esas cosas son más femeninas, pero Claro. eh, igual me parece bueno, me da un poco de pena por esta persona que te escribió, que se haya mojado tanto en su vida solo para responder como un mandato. Eh, pero eso para mí no Sí, sé, ese es muy raro, es muy raro. Entiendo es muy bizarro. por ahí la imagen del hombre que no necesita un paraguas, eh, porque puede mojarse, qué sé yo, pero me pareció muy Claro, claro. loco. Me pareció muy raro y sí, también me da como algo de pena por alguien que durante toda su vida se haya mojado porque no, el Claro, para entorno no ser le un permitía macho, usar ¿no? paraguas. Sí. Como, no, está todo bien, sos igual de macho. Está muy bien. Está O muy sea, también hay bueno. un tema que tiene que ver con la pulcritud, ¿no? Que también es como un Claro, valor masculino. Y obviamente para estar pulcro tenés que usar paraguas. Si obvio. trabajás en el centro y llegás a la oficina, tenés que llegar perfect. O sea, no puede Sí, estar sí. todo mojado. Pero bueno, qué sé yo. Hay de todo, hay de todo. Bueno, Diego, Sí, sí. nada, bueno, muchísimas gracias por esta conversación. Estuvo muy interesante, está buena como punto de partida. No sé si te manejas con esto de decir cuáles son tus redes sociales o dónde te pueden conseguir o conseguir cosas que vayas escribiendo o diciendo, o, o solamente el podcast. No, simplemente le recuerdo mi podcast con Tamara Tenema, se llama de Construides, que lo pueden escuchar en Spotify. Y que si quieren seguirme en Twitter, aunque ahora tengo una cuenta medio privada, pero pueden mandarme como autorización, es @Diego Taja, o sea, mi nombre y mi apellido. Y, eh, y me parece que eso es todo, ¿no? No sé si quiero promocionar más cosas, porque si promociono mis papers de filosofía no los va a leer nadie. O sea, así que me quedo con la Bueno, parte más pública. perfecto, perfecto. Bueno, gente, muchísimas O sea, gracias.